SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo de análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de martes, y sentados en la mesa de análisis ya Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Radio Barcelona, Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Y Víctor Lapuente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Hoy ha sido uno de esos días que cuando hemos empezado a preparar el programa de madrugada pensábamos, bueno, todo puede cambiar, porque estábamos esperando que aterrizara el avión del presidente del gobierno que venía de Angola, para ver si una vez abierta la portezuela del avión salía también con él el nombre de la persona que propone el gobierno para sustituir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ayer presentó dimisión, y ha sido exactamente así. A las 7:20 de la mañana hemos conocido ese nombre, y es el nombre de una mujer, el nombre de Teresa Peramato. Guille, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Llevas desde las 7:20 contándonos los datos que vamos conociendo sobre esta propuesta que sale del Ejecutivo, que sale del presidente del Gobierno. Estamos hablando de Teresa Peramato, una mujer, Guille, con 35 años de ejercicio, que ha sido fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre 2021 y 2025, y el Gobierno considera, por eso la propone, que es una opción que cuenta con un amplio apoyo dentro de la carrera. Sí, dice la Moncloa, de hecho, que Peramato tiene el reconocimiento unánime de todos los operadores jurídicos, y destaca sobre todo, Ángels, lo que decía, su trayectoria, especialmente en la lucha contra la violencia de género. Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. El Ejecutivo va a proponer esta mañana en la reunión del Consejo de Ministros a una fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. Salmantina en la actualidad es la jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Peramato es un perfil netamente progresista, decíamos estos días que es lo que buscaba el Ejecutivo. Fue, como García Ortiz, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, y antes de ser jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo fue fiscal delegada contra la violencia de género. Fue Álvaro García Ortiz también el que provocó, o digamos promovió su nombramiento, y tuvo en contra los votos de los vocales de la Asociación Conservadora de Fiscales. El Gobierno ha querido, sobre todo, Ángels, activarse cuanto antes tras conocer la sentencia a 2 años de inhabilitación contra Álvaro García Ortiz. La conoció el jueves, y hoy, 5 días después, el Gobierno va a iniciar ese proceso para nombrar a Peramato como nueva fiscal general del Estado. Ha querido dejar claro el Ejecutivo desde el primer momento que acataría la sentencia del Tribunal Supremo, pese a no compartirla, y por eso la prioridad ha sido cerrar cuanto antes el relevo institucional. A partir del nombramiento que hará hoy el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que emitir un informe que no es vinculante, y después Peramato acudirá a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites será cuando el Ejecutivo acuerde su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado. Hoy, por cierto, Ángels, el Consejo de Ministros va a aprobar también el cese de Álvaro García Ortiz. Ayer lo reclamó por carta voluntariamente al ministro de Justicia, aunque García Ortiz seguirá, digamos, al frente de la Fiscalía en funciones hasta que se ejecute el nombramiento de su relevo, de Teresa Peramato, que, como decimos, será la nueva fiscal general del Estado. Guille, gracias. Hasta luego. Este es el nombre, pues, el de Teresa Peramato. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días de nuevo. Es un nombre que conocemos, que conoces, hemos hablado de ella y hemos hablado con ella en muchas ocasiones, sobre todo por ese trabajo, esa labor que ha hecho en la lucha contra la violencia machista. ¿Qué más podemos decir acerca del perfil profesional de la nueva fiscal general del Estado? Sí, porque era muy accesible, como sabes. Sí. Bueno, ya tenemos las primeras reacciones. Las asociaciones feministas que acabamos de consultar, bueno, pues están aplaudiendo el nombramiento de Peramato, jurista progresista, como decía Lerma, muy cercana a Álvaro García Ortiz, considerada una de las mayores expertas en violencia de género, muy respetada, con mucho prestigio entre los colectivos de mujeres. Dolores Delgado la nombró en 2021 fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer. Estuvo en este cargo hasta este mismo año, que dio el salto al Supremo.
una de sus últimas medidas de protección de las víctimas que impulsó con el Ministerio de Interior se centró en los maltratadores reincidentes, para que la policía pudiese avisar a las víctimas, ¿no?, cuando están con un agresor con antecedentes y que ha maltratado a otras parejas. Hay que tener en cuenta que el 22% de los maltratadores son resistentes y ella tuvo ahí un papel importante con Interior. Se ha volcado e implicado mucho también en la situación de los huérfanos de la violencia machista, tanto que forma parte voluntariamente del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que es un fondo promovido por la Fundación Mujeres que concede ayudas a los menores cuyos padres asesinan a sus madres, huérfanos que quedan en una situación de enorme vulnerabilidad económica, en una situación muy precaria. Fue, de hecho, la mano derecha de Soledad Cazorla, que fue la primera fiscal de violencia de género que hubo en España. Peramato es una fiscal, como decía Lerma, de larga carrera. Es frecuente, muy frecuente, escucharla en foros y en congresos sobre la violencia machista. Tiene 63 años, es de Salamanca y su familia nos dice nada tiene que ver con el mundo jurídico. Pues Mariola, vamos a hacer una cosa. Como además este nombramiento coincide con el 25 de noviembre, que es hoy, que es el día para la erradicación de la violencia machista, hoy tenías tú mucho material para plantear en esta mesa de análisis. Mantente conectada y voy volviendo contigo, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. De momento voy a hacer una primera ronda de análisis para valorar el perfil. Después iremos con las reacciones políticas, porque ayer ya hubo reacciones preventivas por parte del Partido Popular, sin conocer ni siquiera el nombre que iba a proponer el gobierno, pero ya hubo reacciones preventivas. Ahora ya conocemos el nombre. Aparco un momento las reacciones políticas. Elisa, te preguntaba a ti, que nos hemos encontrado por el pasillo antes de empezar, si la conocías. Tú no sabías si habías tenido algún tipo de contacto, de relación. Me decías que es un perfil que tú no conoces. No la conozco, pero bueno, me parece que lo que comentamos también por el pasillo, que en un momento tan delicado para la institución, ¿no?, y que se han roto tantas cosas, que yo creo que eso es evidente, pues un perfil que viene de la carrera, que yo creo que eso es muy importante, con mucha trayectoria, que creo que también es importante, muy especializada, por lo que os he oído, en temas de violencia de género, puede ser, espero, que sea un perfil que ayude un poco pues a recomponer, insisto, dentro de la propia Fiscalía, pues todas las cosas que se han roto y que además hemos visto que se han roto, ¿no?, que eso da mucha pena. En ese sentido, yo espero que tenga el dictamen favorable del Consejo General del Poder Judicial, que recuerdo que no es efectivamente vinculante, pero sí es preceptivo, y que la última vez con la renovación de Álvaro García Ortiz fue contrario a esa renovación. Por tanto, aunque no sea vinculante, pues yo creo que estaría fenomenal, y creo que no habrá ningún problema que el Consejo se pronuncie diciendo que es un perfil idóneo para la carrera fiscal en este momento. Y subrayo mucho lo de en este momento porque creo que es un momento muy especial, ¿no?, y que la tarea que ella tiene que tener es una tarea quizá más hacia adentro, que bueno, hacia afuera, evidentemente el perfil del fiscal general tiene que ser un perfil alto, pero quizá, como diría, bajar un poco el ruido, ¿no?, que ha habido en torno a la institución, en torno a la figura del fiscal general. Estaría fenomenal y que lo viéramos como una persona institucional, con una trayectoria profesional y digamos, bueno, pues a lo que se tiene que dedicar un fiscal general, en mi opinión, ¿no? O sea que por mi parte yo creo que es un buen nombramiento sin conocerla. Josep, ¿a qué te suena este nombramiento? A mí me parece, en fin, la primera cosa importante es que se ha hecho con tanta rapidez, que es decir, no dejar tiempo a la crisis que se venía buscando desde la derecha. Pues no, ha pasado lo que ha pasado, realmente turbulento y difícil de justificar, pero pues el cambio se hace inmediatamente y se hace sin vacilar en el perfil, es decir, buscando un perfil de una juez, digamos... Fiscal. Perdón, de una fiscal, digamos, moderna y progresista, como corresponde al gobierno y al momento en que vivimos, y sobre todo con un tema tan central y tantas veces demasiado tomado insuficientemente en serio, como es el tema de la violencia machista y lo que hay en su entorno, ¿no? Me parece que esto es un acierto, poner en primer plano una cuestión que desde muchas partes se intenta minimizar y en cambio es uno de los grandes problemas de esta sociedad, y que además, bueno, pues veremos ahora cómo reacciona la derecha, que entre otras cosas pedía la posibilidad
de intervenir en esta decisión. Y es una decisión que francamente le corresponde al gobierno y que no estoy seguro de que la derecha la aplauda. Ahora iremos a las reacciones, que insisto, son reacciones preventivas. Ahora veremos si ha actualizado algún tipo de reacción el Partido Popular después de conocer el nombre de Teresa Peramato. ¿A ti qué te parece, Víctor? Pues a mí me parece de entrada un buen nombramiento, como dices tú, Ángels, antes de conocer la opinión del Partido Popular. Entonces seguramente me parecerá todavía mejor nombramiento una vez lluevan todo tipo de críticas, ¿no? Yo creo que cumple los requisitos sustantivos del gobierno, que era que dentro de la esfera de fiscales con reconocido prestigio tuviera un perfil netamente progresista, y lo tiene. Y luego creo que cumple con requisito que diría que es casi simbólico, ¿no? Que sea la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, que es un tema prioritario para este gobierno desde siempre y urgente en estos momentos, ¿no? Con el procesamiento de altos cargos socialistas de los que hemos sabido que tenían comportamientos pues muy machistas, ¿no? Peramato parece que está muy especializada en la materia de lucha contra la violencia de género, más de 20 años de experiencia en este terreno, y yo creo que es algo muy importante. Ahora bien, yo creo que la clave de su legitimidad no va a ser su pasado, como decía Elisa, no va a ser su currículum, sino va a ser el ejercicio de su cargo, y esperemos que esas dos características que quería el gobierno, netamente progresista y de reconocido prestigio, se una pues algo que quizás ha faltado en nosotros fiscales, ¿no? Fiscales recientes, que sea un carácter más conciliador, ¿no? Porque yo creo que la Fiscalía, según la opinión de mucha gente, yo no sé si está rota, pero como mínimo vive sometida a muchas tensiones internas. Se nos ha dicho mucho estos días que ha habido un choque en el juicio contra García Ortiz entre la Fiscalía y la Magistratura, pero creo que antes de ese choque existe una ruptura dentro de la Fiscalía, una cierta fractura dentro de la Fiscalía, con fiscales que se han enfrentado anteriormente a otros fiscales generales que se han enfrentado a otros fiscales, ¿no? Pues a los que se negaron a postularse a favor de la amnistía, o a los fiscales anticorrupción por el caso de Víctor Aldama. Entonces yo creo que en este caso creo que es una buena elección, vamos a darle un voto de confianza, parece un buen nombramiento que cumple una serie de requisitos que van más allá, creo yo, de lo que quería o lo que esperamos del gobierno inicialmente, ¿no? Me temo que la politización seguirá existiendo y que será difícil esto que con buen criterio propones, Víctor. Sí, esa tarea que tendría de recomponer, ¿no? Es verdad que hay una tendencia grande a presionar sobre por la función que tiene al fiscal general, y es verdad que cada vez lo vemos, se hace de una manera, digamos, más difícil de defender, más disparatada, pero siempre buscando generar la confusión. Y sí, esperemos que la nueva fiscal sea capaz de contener estas tendencias, pero me da la sensación que por el perfil que se ha definido, algunos deben estar ya preparando ganas de batalla, ¿no? La derecha es así. Elisa. Sí, no, yo quería añadir, totalmente de acuerdo con Víctor, ¿no? Es un momento delicado. Yo creo que efectivamente la fractura, se ha visto, ¿no? Estos días en el juicio dentro de la propia Fiscalía, insisto, esta idea dentro de la propia Fiscalía, y yo creo que esta tarea de consenso, de recomposición, más allá del perfil hacia afuera, que es un poco lo que entiendo que ella puede intentar buscar, precisamente porque tiene esa trayectoria y ese respeto por su especialización profesional, que esto es muy importante dentro de la carrera fiscal, porque pensemos que los fiscales, más allá de lo que se pueda decir fuera, son profesionales, y ellos ¿qué quieren? Pues un fiscal general que razonablemente les parezca un buen profesional, que venga de la carrera, y además en este caso yo destacaría sin vinculaciones políticas previas. Creo que esto es importante, es decir, no es una persona que viene, como era Dolores Delgado, de ser ministra de Justicia en un gobierno. Yo creo que tiene esas condiciones. Ha tenido paso previo por la política. Correcto, que además, si nos acordamos, en el famoso acuerdo del PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, una de las cosas que se cambian es que el fiscal general no puede haber sido en los 5 años anteriores un alto cargo político, cosa que yo estoy absolutamente a favor, porque más allá de lo que pueda venir de los partidos políticos, que ya sabemos de qué va esto, el hecho de que ella dentro de la carrera pueda tener esa, digamos, condición, ese respeto por su trayectoria profesional, porque es una persona experta, especializada, me parece fundamental. E insisto, más allá del ruido político, porque el ruido político de verdad que no lo es todo. Luego siempre digo lo mismo, pues que hay 2.500 fiscales todos los días yendo a los juicios, yendo a los juzgados, a los cuales todo lo que ha pasado con el fiscal general no es que les pille lejos, es que les parece algo absolutamente asombroso, ¿no? Entonces yo querría reivindicar esta idea de que una profesional con larga trayectoria al frente de la Fiscalía en este momento es, creo, muy buena noticia. Dejadme que haga una pausa y continuamos, todavía con este nombre, con el de Teresa Peramato, que se ha conocido a primerísima hora de la mañana, cuando el presidente del gobierno ha vuelto de su gira por África. El nombre que estábamos esperando para sustituir a Álvaro García Ortiz se va a poner al frente de la Fiscalía una vez se cumplan todos los trámites que Guille nos ha explicado. Seguimos con esto a la vuelta.
Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Elisa de la Nuez con el nombramiento de Teresa, la propuesta de Teresa Peramato para la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno. Decíamos, bueno, y decía Elisa sobre todo, ¿no? Tiene que tener capacidad para recomponer lo que se ha roto, lo que está roto dentro de la Fiscalía, tiene trabajo hacia adentro. Pero bueno, es que fuera hay tanto ruido que veremos cómo es posible hacer este trabajo hacia adentro. Y me refiero al ruido político, porque ayer ya podíamos escuchar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hacer una especie de crítica preventiva sin saber cuál iba a ser el nombre que iba a proponer el Gobierno para suceder a García Ortiz. De hecho, el Partido Popular ayer, antes de conocer este nombramiento, exigía una modificación de los requisitos para poder acceder al puesto de Fiscal General del Estado. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Por ejemplo, ponía el acento en algo que se ha comentado aquí en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que hasta ahora no era vinculante, bueno, no es vinculante, no hasta ahora, no es vinculante, y que el Partido Popular quiere que sea vinculante, es decir, que ese órgano tenga potestad de aceptar o rechazar la propuesta para el cargo de Fiscal General, y no sé si ha habido algún tipo de reacción en los minutos que hace que conocemos el nombre propuesto. Pues mira, está pasando algo muy llamativo, Ángels, porque ya sabes que en el PP, bueno, en general, en todos los partidos políticos suelen ser de tuit rápido, sí, ¿no? De dedos rápidos rápido cuando fácil pasan estas cosas, sí, ¿no? Pues en este caso, la verdad es que el Partido Popular no emite. Y mira que desde las 7:20 he mandado varios mensajes, me estarán odiando en el Partido Popular, porque desde primera hora de la mañana hemos intentado recabar la opinión sobre esta propuesta del Gobierno y de momento no hemos tenido suerte, no están valorando desde el Partido Popular la propuesta para sustituir a Álvaro García Ortiz. Este lunes Feijóo dejaba claro que quien ocupara la Fiscalía tendría que cumplir 3 premisas: tener más de 20 años de experiencia y una carrera prestigiosa. Peramato, como habéis contado, lo cumple sobrada. También no haber estado en el último lustro metida en política, algo que también cumpliría la candidata señalada por Moncloa, y faltaría que contara con el aval del CGPJ, con un informe de idoneidad que, si bien el PP está exigiendo, como contabais, lo cierto es que no es vinculante. En cualquier caso, Feijóo ya dejó claro ayer que fuera quien fuera la elegida o el elegido, para el PP ya vendría con mácula de serie. No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia. En Génova están convencidos de que todo lo ocurrido con García Ortiz y la manifestación que se celebró este domingo en las puertas del Supremo funcionan como un elemento disuasor para espantar a votantes moderados del Partido Socialista. Por eso malician. Cuanto más controvertida sea la nueva fiscal general del Estado en esta nueva etapa, pues mejor para nosotros. Es lo que decían en estas últimas horas en Génova. La valoración del nombre de Teresa Peramato todavía no nos ha llegado. Bueno, avísanos si emiten. Si emiten, aquí estamos en on para contarlo. Y te damos paso enseguida. De momento no hay reacción, cosa que ya es sorprendente, porque como dice Junqueras, se tuitea muy rápido la reacción sobre lo que sea. Pero sí es verdad, y en esta materia, en la que ha sido especialista durante tanto tiempo Teresa Peramato, en materia de violencia de género, ayer en esa comparecencia de la que estaba hablando ahora Junquera, hubo declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. En este caso hizo referencia a la ley del solo sí es sí, y anunció en este contexto uno de los primeros compromisos si gobierna, que va a ser derogar esta ley. El segundo compromiso es derogar de inmediato la ley del solo sí es sí y sustituirla por una legislación que proteja y acompañe a las mujeres de verdad. Derogaremos esa ley y haremos una ley que proteja a la mujer de verdad. Claro, y ante esta amenaza del Partido Popular nos hemos preguntado, Mariola, que sigues ahí, ¿qué piensa Peramato, qué ha dicho Peramato sobre la ley del solo sí es sí? Bueno, Teresa Peramato, que es especialista también en violencia sexual, siempre apoyó la necesidad de la reforma de la ley para que el consentimiento y su definición se incorporara al Código Penal y que fuera el centro, ¿no?, a la hora de enjuiciar los delitos sexuales y las violaciones. Un poco para dejar el modelo antiguo de exigir la intimidación o violencia para la condena y centrarse en esa falta de consentimiento en una relación sexual. Era partidaria de esa modernización en la línea de países europeos, pero Ángels nunca entró al barro en toda la polémica por la rebaja de penas y por toda la bronca política que se montó con las reducciones de penas y excarcelaciones de violadores. Como fiscal, ella adoptó siempre un papel
digamos, institucional, haciendo estudios desde la teoría, digamos, haciendo estudios de derecho comparado sobre la legislación del consentimiento en países europeos. Lo que sí reclamó en muchas ocasiones es que se cumplieran las medidas de la ley, por ejemplo, que los juzgados especializados en violencia de género asumieran también las competencias para enjuiciar los delitos sexuales, o que todas las víctimas tengan acceso a la justicia gratuita, pues algo que ya se ha puesto en marcha con algunos problemas. En fin, que es una experta en violencia machista, que va a ser la nueva fiscal general del Estado, o fiscala, ya no sé cómo llamarla. Fiscal. Fiscal. En estos tiempos, Ángels, de negacionismo de Vox, ¿vale? Con la ultraderecha negando la existencia de la violencia contra las mujeres. Es que aquí, luego vuelvo contigo, Mariola, es que aquí puede estar también una de las claves a la espera de la reacción del Partido Popular, que de momento tiene difícil reaccionar, y más con esto que nos estaba contando Mariola, con esa distancia, ese no entrar al barro de Teresa Peramato en cuanto estalló toda la polémica, sobre todo política, por la ley del solo sí es sí. Pero claro, Víctor, decíamos, recomponer por dentro. Para recomponer por dentro estaría bien que hubiera calma fuera. Y cuando digo calma fuera, me refiero a la calma política, a que nos olvidáramos de los excesos verbales. Pero claro, ahora, por ejemplo, están en plena negociación el Partido Popular en la Comunitat Valenciana con la ultraderecha, y ya se sabe que uno de los elementos que la ultraderecha intenta colar, y lo consigue además en muchas ocasiones en las comunidades autónomas donde tiene influencia, es el negacionismo de la violencia machista. Sí, yo quiero pensar que Feijóo no tocaría el corazón de la legislación, aunque hubiera una reforma de la ley del solo sí es sí, y el corazón de la legislación es poner el consentimiento. Y otra cosa es la tipificación de los delitos. Eso pues merece una auditoría, y si el efecto disuasorio de mezclar casi todas las agresiones en la categoría máxima pues compensa que se produzcan rebaja de penas en algunos casos concretos. En todo caso, lo que dices tú del ruido político, a mí lo que me resulta extraño es que yo creo que no es efectivo. Para empezar, yo ayer cuando oía a Feijóo pedir un cambio en el proceso de selección del fiscal, yo lo primero que pensé es que no le dé ideas al gobierno para hacer una reforma, porque si miramos los precedentes, las reformas de los procesos de nombramiento de cargos en instituciones públicas iniciadas por este gobierno no han sido precisamente para aumentar la autonomía. O sea, en primer lugar, yo no daría ideas. Yo creo que evidentemente me gustaría que la Fiscalía fuera más independiente políticamente, porque es positivo de por sí, pero todavía es más positivo si algún día se pone en marcha la homogenización de España con Europa, con la instrucción de los casos judiciales por parte de los fiscales. Es decir, si un día los fiscales se encargan de la instrucción de los casos, entonces queremos una autonomía, y me parece muy bien lo que en el fondo se puede interpretar de las palabras de Feijóo, no en la forma, pero en el fondo, que sería pues bueno avanzar hacia lo que propone Bolaños, básicamente, ¿no? Que es a lo que el Partido Popular votaría que no. Efectivamente, claro, ese es el problema. Es que claro. Que se eligiera, pero bueno, yo creo que nosotros debemos poner sobre la mesa estos dos puntos, que son los importantes para apuntar a la independencia, ¿no? Y Elisa conoce mucho más el tema, ¿no? Pero yo diría, pues bueno, pero en la exigencia de una mayoría reforzada y de consenso para el nombramiento, y luego que el mandato del fiscal general del Estado no sea coincidente con la legislatura, por ejemplo, de 5 años, ¿no? Pero bueno, evidentemente el Partido Popular, como comentas, no está. Claro, es que esto está previsto en la ley Bolaños. Yo no estoy tan seguro de hasta un voto amplio a la figura del fiscal general, en que votarán a favor pues la mayoría de los partidos, es una garantía de independencia, o todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque me temo que la idea que algunos tienen de la Fiscalía General es incompatible con un uso, digamos, realmente independiente. Y la independencia solo la hace efectiva una persona, la que ejerce el cargo, independientemente de la manera en que sea colocada hasta allí. Es independientemente incluso de lo que piense. Exactamente, sí, por supuesto, pero es que significa de lo que piense, pero pensando que su obligación es ser independiente. Claro, sí, eso me refiero. Sí, yo quería... Termina, Josep. Sí, perdona. No era esto, ¿no? Y a mí me parece que el retrato que se da de la nueva fiscal general del Estado puede responder a eso. Lo que no contribuye a nada es estas generalidades tipo Feijóo, que lo único que sabe decir es que sea un fiscal que defienda a la mujer de verdad. Bueno, para decir esta generalidad no hace falta, pero ya sabemos que Feijóo nunca pasa de las generalidades banales a
las propuestas concretas, que es lo mínimo que se podría pedir a un líder de la oposición, ¿no? Elisa. Sí, no, yo quería añadir un poco en relación con lo que ha dicho Víctor, ¿no? Tenemos tanto de la Comisión de Venecia, famosa Comisión de Venecia, como de la Comisión Europea, recomendaciones constantes para separar el mandato del fiscal general del gobierno, porque ahora, como es sabido, coincide, lo nombra el gobierno, pero es que además cesa con el gobierno, ¿no? Por eso tenemos también estas renovaciones y estos bailes, y yo creo que esto como recomendación es muy atendible. ¿Por qué? Porque eso obligaría, más allá de las mayorías reforzadas o no reforzadas, a que el fiscal general, si el gobierno no repite, va a tener que convivir con un gobierno diferente, ¿no? Y yo creo que esa es una idea potente, porque quiere decir, oiga, pongámonos de acuerdo porque no sabemos qué fiscal general va a tener el gobierno que suceda al que lo ha nombrado. Y creo que esto y es una recomendación constante que nunca se hace. Y la segunda, muy importante, es que efectivamente, también lo ha dicho Víctor, si vamos a encomendar la instrucción a la Fiscalía, como ocurre en otros países europeos, lo que hay que recordar es que en otros países europeos el grado de autonomía es muchísimo mayor, lógicamente, porque necesitas muchísima más autonomía e independencia, si se quiere. Y otra cosa que siempre también repito, aprovecho como siempre los micrófonos de la SER, muchos más contrapesos internos a la figura del fiscal general. Habéis mencionado correctamente que claro, el fiscal general nombra a toda la cúpula de la carrera fiscal con absoluta libertad. Bien, pero claro, el problema es que eso se puede utilizar de una manera, digamos, que como decirlo, menoscabe las posibilidades de promoción de otros miembros de la carrera fiscal. Y ya os aclaro que normalmente se nombra miembros de la carrera fiscal a los de la asociación del fiscal general, sea una o sea otra, ¿no? Yo creo que estas consideraciones son importantes porque más allá de las personas que coincido en la importancia, hombre, el diseño de la institución ayuda en un sentido o en otro, ¿no? Lo que es inquietante es que todas las reflexiones sobre este tema giran, y sobre otros muchos nombramientos de cargos, sí giran sobre lo mismo, que es decir, la desconfianza. Se da por supuesto que la persona que llegará no merece confianza. Y a partir de aquí, pues es difícil avanzar, ¿no? Por lo menos se tendría que tener un respeto mínimo para las personas a las que se nombran y confiar que si están allí y han aceptado, pues son capaces de cumplir con sus responsabilidades, pero no, eso forma parte del debate y es imposible de cambiar, que el primer principio es desconfianza. El abierto Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Elisa de la Nuez estábamos comentando y estábamos a la espera de reacciones sobre la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. De momento no hay reacciones políticas, sí hay reacciones del sector, hay reacciones de las asociaciones, de las principales asociaciones de fiscales. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que dicen? Pues mira, las dos asociaciones mayoritarias de la carrera saludan la propuesta de que sea Peramato la nueva fiscal general del Estado por su dilatada hoja de servicios. En la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, señalan que nada tienen que objetar a su perfil, pero la clave estará en cómo gestione el reto que tiene por delante en la Fiscalía. Lo que importa a la carrera fiscal es la manera en que la nueva fiscal general del Estado va a intentar recuperar el buen nombre de la Fiscalía, la reputación, el crédito, que está en crisis en estos momentos por todos los acontecimientos que hemos vivido en el último año y medio. Escuchábamos a Cristina Dexeus, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, mientras en la Unión Progresista, que es la asociación que Peramato llegó a presidir, celebran su designación. Señalan en un comunicado que la carrera fiscal vive momentos delicados que exigen autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno y solvencia jurídica, virtudes que la ahora jefa de penal del Supremo encarna de manera, dicen, sobresaliente para ser fiscal general. Isa, gracias. A vosotros. Pues de momento, bien recibido el nombre de Teresa Peramato entre las dos asociaciones mayoritarias de fiscales. Vamos a ver cuáles son las reacciones políticas, si es que se producen. Y casi por cerrar el círculo, porque ha coincidido la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en este 25 de noviembre, que es el día en el que se habla o se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Machista, y nosotros queremos aprovechar, y además ya con este nombramiento eso nos impulsa todavía más a poner el foco en uno de los aspectos de esta lucha contra la violencia machista, porque lo estamos contando desde la mañana. Es un dato que llama la atención. Solo el 12% de los ayuntamientos españoles trabajan con el sistema Biogen. Seguro que les suena porque nosotros hablamos mucho de ello cada vez que hablamos de un asesinato machista. Es el servicio que se utiliza para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista, para que la policía pueda seguir los casos y pueda aplicar las medidas de protección que sean oportunas. Bueno, pues ese es el dato, Casi el 90%
90% de los ayuntamientos, casi el 90%, no está adherido a este sistema, así que sus policías locales no participan en ninguna de las tareas de protección. Mariola, vamos primero con los datos. Sí, al Biogen están adheridos 822 ayuntamientos, concretamente, según la última lista actualizada hace tan solo unos días por Interior y a la que ha tenido acceso la cadena SER, suponen, como dices, solo el 12% de los municipios, si descontamos los de Cataluña y el País Vasco, porque allí tienen su propio sistema de protección. Pero el 12% es una cifra baja después de 18 años de la creación de este servicio en 2007, un servicio que coordina y centraliza toda la información, seguimiento y protección de las víctimas de la violencia de género y también de los agresores. Están 38 capitales de provincia, pero todavía faltan algunas importantes, como Las Palmas, Albacete, Badajoz o Cáceres, y aún ayer mismo firmó el convenio con Interior Zaragoza, después de 4 años de muchos obstáculos y de tensiones. También ha firmado recientemente Toledo, pero todavía digamos que el sistema no esté activo, ¿no? Pero hay otras ciudades también grandes, de más de 50.000 habitantes, como por ejemplo Benalmádena en Málaga o Coslada en Madrid, que siguen sin Biogen, Ángeles. ¿Y los motivos, Mariola, que dan los ayuntamientos para no participar, para no formar parte del sistema, cuáles son? Bueno, pues digamos que en el caso de las grandes ciudades, por falta de voluntad política y concienciación, no consideran prioritario la protección de las mujeres, como si esta cuestión no formara parte de la seguridad. Y en el caso de los pueblos pequeños, lo que dicen, la razón es que falta recursos, que no tienen recursos, que no tienen efectivos, porque para formar parte del Biogen, para formar y firmar el convenio con Interior, los ayuntamientos tienen que garantizar y comprometer un número de agentes dedicados a la protección de las víctimas. Que las policías locales estén en Biogen mejora también la coordinación, facilita una información sobre la víctima y el agresor más inmediata y rápida, datos, por ejemplo, si hay cambios de domicilio o si un agresor sale de prisión. Y aunque se dedican a casos menores, la comisaria y jefa de área de Biogen, de Interior, destaca la importancia del papel de los policías locales. La policía local realiza tareas de protección, de vigilancia, de acompañamiento, de asesoría, de apoyo, de ayuda, derivación a otros servicios. Aporta información de mucho interés para hacer un mejor seguimiento de la evolución de los niveles de riesgo. Y de las 105.000 mujeres que ahora mismo figuran en el Biogen, en el sistema de seguimiento, el 22% está protegida por policías locales. Y un dato más, Ángeles, de las 39 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas, al menos 11 vivían en municipios que no están en Biogen, entre ellos el de Alpedrete, cuyo alcalde, recordarás, del PP que gobierna con Vox, alcalde que negó que su asesinato fuese violencia machista y que lo justificó. Mariola, ahora sí, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. A mí es un dato que me llama muchísimo la atención. Casi el 90% de los ayuntamientos no están adheridos al sistema Biogen, algunos por falta de recursos, que pueden ser los ayuntamientos pequeños, pero hay una clara, porque hay ayuntamientos grandes, hay una clara, por parte de algunos ayuntamientos, voluntad política de no formar parte de este sistema. Y esto es preocupante, y vuelvo a algo que decía antes Ramoneda, porque la negación de la violencia machista forma parte de la agenda ideológica de la ultraderecha, que en muchos casos la derecha del Partido Popular le compra, y le compra precisamente en algunos de estos municipios donde gobiernan o se necesitan para sacar adelante determinadas cosas. Ramoneda. Perdón, sí. No se quiere asumir la gravedad del problema. Esto me parece que es un elemento reiterativo, constante. Lo vemos en todas partes. Sí, pero nunca nadie lo afronta de verdad. Nunca nadie lo considera como una prioridad fundamental. Y a mí me horroriza, pero no me sorprende esta cifra del 12% de los pueblos de las ciudades y pueblos que no están en el grupo este Biogen, ¿no? Es la dificultad enorme de conseguir que se considere una prioridad absoluta algo en que muchos tienen reticencias porque le suponen una marca ideológica, que esto es lo que es trágico. Claro. Gran parte de la derecha cree que la cuestión de la violencia de género lleva la marca ideológica de la izquierda y es un pretexto para dramatizar, para no sé cuántas cosas más, ¿no? Y esto es lo que es realmente terrible,
increíble, porque cómo no se puede ver, cómo se puede negar algo que es evidente y que lo vemos en todos los dominios de la escena pública, empezando por muchos de los espacios de comunicación en que los vicios de la violencia de género y de la discriminación de género están patentes y latentes, ¿no? Pues no. Hay un empeño amplio, sobre todo en la derecha, pero no solo, sobre todo en la derecha y ahora especialmente en la extrema derecha, que en parte cabalga también por esto. No hay que negarlo, hay que verlo, no se puede negar, aunque produzca una cierta sensación de angustia. Pues sí, en parte, parte de los éxitos de la extrema derecha tienen que ver con esto, con esta negación del machismo, y así estamos, ¿no? Y lo que es más inquietante es eso, que sectores demócratas, aunque especialmente la derecha, también se resisten muchas veces a afrontar como una cuestión de prioridad central. Están las 2 o 3 cosas más importantes de un país y seguimos como mirando a otra parte y como esto es una exageración, un capricho de progres. No, en fin, es bastante lamentable, pero muy real. Víctor. Sí, pues estoy muy de acuerdo. Como dice Josep, es uno de los problemas principales que tiene el país. En España, el 28%, según algunas encuestas, y el 32% según otras, de las mujeres de 16 años o más han sufrido a lo largo de su vida violencia física, sexual o psicológica, ¿no? En el año 2024 se contabilizaron 34.000 víctimas de violencia de género, ¿no? Y si tenemos un problema tan mayúsculo, no podemos contraponerle un apoyo tan minúsculo por parte de los ayuntamientos. Hay un fabuloso artículo de Marta Fraile en El País donde habla de que combatir la violencia de género es básicamente un imperativo moral, a pesar de que, como dice Josep, las encuestas es muy bajo el porcentaje de ciudadanos en España y de personas que consideran que es una de las principales prioridades del país, pero lo es. Entonces los ayuntamientos aducen que tienen escasez de recursos porque dicen que tienen que redimensionar no solo las plantillas de las policías municipales con el sistema Biogen, sino también los recursos en otros departamentos, en servicios sociales, atención jurídica, etcétera. Pero como estamos diciendo, es uno de los problemas más importantes y deberíamos ponerlo sobre la marcha y presionar, ponerlo sobre la mesa y presionar a los municipios. Es verdad que Biogen, primero de todo, es muy criticado porque no es infalible, pero claro, como dicen casi todos los expertos, mejor tener una herramienta que nada, efectivamente. Y los estudios, tanto en otros países como en España, dicen lo mismo. Aportan valor los sistemas como Biogen, sobre todo el Biogen 2, posiblemente, aunque no sabemos todavía los efectos de este nuevo sistema. La precisión es moderada, nunca es perfecta. Puede haber falsos negativos, casos graves no detectados, falsos positivos, etcétera, y la implementación es tan importante, pero precisamente como la implementación de un algoritmo, porque el Biogen es básicamente un algoritmo, la implementación es muy importante, es necesario tener recursos humanos, no podemos confiar solo en las bondades del algoritmo para este caso. Y por otra parte, yo creo que también el gobierno mejoraría la legitimidad del sistema Biogen si hiciera una auditoría pública o contrastara como mínimo muchas de las críticas que le ponen las expertas, muchas de ellas ex víctimas de violencia de género, ¿no? De que el sistema de Biogen pues no ha sido lo suficientemente transparente, no ha rendido cuentas, no ha involucrado a los usuarios, es decir, a las mujeres cuya opinión no se ha tenido muy en cuenta. Es decir, yo creo que también aumentaría un poco la legitimidad, pero obviamente la principal crítica aquí es para esos ayuntamientos que incomprensiblemente nos están adhiriendo a este sistema. Elisa. Sí, no, yo quería añadir un dato que es de inteligencia artificial, o sea que, ojo, que dice casi 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes, ¿no? Yo creo que esto explica muchas cosas. Habéis hablado con razón de separar las capitales y las grandes ciudades del resto de los municipios, pero es que el problema previo que tenemos con Biogen y con cualquier sistema, digamos, que requiera este tipo de recursos es que tenemos un montón de ayuntamientos en España que sencillamente son diminutos y por tanto no tienen ni recursos para esto ni para nada. Y os recuerdo que cuando la gran recesión se habló mucho de la fusión de municipios, de la necesidad de poner un poco de orden, porque sencillamente es que esto es una realidad, ¿no? Nos puede gustar poco o mucho, pero es una realidad. Entonces, claro, yo creo que eso también distorsiona, porque si tantos municipios no llegan a 1.000 habitantes, pues es que a lo mejor estamos hablando, no sé, de un 60 o un 70% de los que habéis hablado. Con lo cual, yo creo que eso es una idea que hay que insistir, porque, y otra cosa que decía Áñez al principio, ¿cómo puede pasar? Porque es que a veces legislas o estableces este tipo de sistemas sin tener en cuenta la realidad subyacente, y la realidad subyacente es la que es, ¿no? Y somos muy aficionados en España a poner grandes cosas en las normas, a poner
proponer grandes ideas y luego decir, bueno, que se apañen, hombre, pues que se apañen difícilmente con estos datos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y otra cosa que también ha dicho Víctor, que estoy totalmente de acuerdo, es también muy importante que tú audites o monitorices los sistemas que implantas, porque claro, la gente, porque además quitarías esos argumentos, si es que se dan, de bueno, esto no es tan relevante o en el fondo no funciona tan bien. Es decir, no, si esto funciona bien hay que saberlo, si no funciona bien hay que mejorarlo, porque yo creo que una idea es, si estamos todos de acuerdo como lo estamos, que esto es una lucha muy importante, la lucha contra la violencia de género es esencial por todo lo que supone, entonces lo que tenemos que hacer son políticas públicas efectivas. Es decir, y efectivas quiere decir, vamos a fijarnos cómo funciona, qué es lo que necesitan esos municipios enanos para ponerlo en marcha y si no es posible, pues búsquense otras soluciones a través de las diputaciones, que a ver, mire, pues a lo mejor pueden ser una solución u otras figuras, ¿no? Porque si no, yo creo que estamos dando un mensaje muy de, bueno, es que la mayoría de los municipios no lo ponen, bueno, habrá que ver por qué no lo ponen. Vamos a los datos que arrojó ayer el CEO, la encuesta del CEO, que es como el CIS en Cataluña, y son unos datos que pronostican un importante auge de la ultraderecha en Cataluña. Alianza Catalana alcanzaría a Junts como tercera fuerza política con 20 escaños. Ese es el gran titular que deja la encuesta, aunque hay más. Así que nos vamos a Radio Barcelona. Joan Serra, jefe de informativos de la SER en Cataluña. Bon día. Bon día, Àngels. La extrema derecha catalana, Joan, multiplica, según la encuesta, su presencia en el Parlament de Cataluña por 10. Pero es que no solo es Alianza Catalana, es que Vox ganaría su particular batalla en Cataluña con el Partido Popular. Con nuevas elecciones, resultaría que un 25% de los diputados en el Parlament de Cataluña serían de partidos ultras, o de Alianza Catalana o de Vox. ¿Cómo se explica este crecimiento? Exacto. Lo primero, Àngels, constatar una realidad que en 2 años Alianza Catalana pasó de ser una simple amenaza para Junts en el ámbito local a convertirse en un rival duro. Silvio Riol sintoniza con el independentista frustrado que Puigdemont no sabe retener. Es relevante, por ejemplo, que un 20% de los que votaron al expresidente en 2024 ahora prefieran a Oriol, según la encuesta del CEO, y que Junts sea el partido con menor fidelidad de voto. El barómetro de este lunes detalla que los que van a Alianza son los que muestran un mayor rechazo a los gobiernos de Illa y de Sánchez. ¿Y quién se queda con Puigdemont? Pues los votantes más pragmáticos, los antiguos convergentes, los que defienden la política de pactos. Y esto debería inquietar a Waterloo, porque acaba de dinamitar su relación con el PSOE justo cuando los más fieles prefieren lo contrario. La otra cara del auge de la extrema derecha es Vox. Sube entre 2 y 3 escaños, los mismos que pierde el PP catalán. El discurso anti-inmigración y contra las ocupaciones y la captación del voto joven impulsan a los de Abascal para dar el sorpaso a los populares. Joan, ¿y cómo se reparte en Alianza Catalana y Vox este crecimiento del electorado ultra? Yo no sé si hay diferencias, por ejemplo, entre territorios. Las hay, sí. Vox es fuerte en el litoral y el área metropolitana, mientras que Oriols domina ciudades medianas y rurales. La encuesta del CEO de este lunes sitúa a Alianza como primera fuerza en las provincias de Girona y Lleida, feudos tradicionales de Junts. El último bastión del partido de Puigdemont es precisamente el poder local. Controla 1/3 de las alcaldías. De ahí la preocupación. Los datos que conocimos ayer agitan la política catalana y ponen en marcha la precampaña de las elecciones municipales a año y medio de los comicios. Pero también indican que en el futuro puede ser más complicado articular mayorías de gobierno en Cataluña. Joan, gracias. Un placer. Ramoneda, ¿te sorprenden estos resultados? Pues la verdad es que no demasiado. Aquí hay algunas cosas que ya se venían viendo, ¿no? Y la primera y principal de ellas es que Junts ha perdido el norte. Es decir, Junts no se da cuenta de que no ha captado el momento, no ha captado el paso del momento, digamos, revolucionario a la calma. No ha captado y se ha colocado en un manifiesto fuera de juego. La apuesta definitiva de la dirección de Junts por una persona que hoy en día es una persona completamente gastada, como es Puigdemont, le ha hecho mucho daño. Le ha servido para que los que ahora gobiernan en Junts sigan gobernando, porque bueno, todavía sirve como tabú, digamos, como imagen intocable, pero al mismo tiempo se ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos, que hoy Puigdemont no tiene ninguna autoridad en el espacio catalán
catalán y más todavía después de su tocata y fuga, que yo digo que esta aparición que hizo para desaparecer después corriendo, ¿no? Sí. Aquí acabó de perder gran parte de su credibilidad, incluso delante de su propia gente. Por tanto, Junts está fuera de juego y entonces ¿qué pasa? Pues sí, que si a esto sumamos otro factor, que es esta tendencia generalizada en toda Europa de un desplazamiento a las derechas hacia la extrema derecha y de una recuperación del discurso autoritario, neofascista, etcétera, pues el mapa se ve claramente, se define rápidamente. ¿Quién lo capitaliza en este momento? Los socialistas que están asentados con un nivel de una cierta prudencia y sin demasiados y Esquerra excesos. También, porque Esquerra no solo consolida, sino que incluso es capaz de subir un poquito. Claro, porque Esquerra ha sido la única parte del nacionalismo que no ha caído en esta trampa, digamos, y que ha mantenido sus posiciones sin dejarse engañar por este tipo de apuestas, ¿no? Y en esto estamos, y me parece que sí, después las cosas pueden pasar, pero y cambiar, porque estas cosas suben y bajan, ¿no? Pero me parece que es un retrato interesante de lo que está pasando, y además es un retrato interesante al ver que sube Acción Catalana, pero también sube Vox, es decir, que son las dos formulaciones de la extrema derecha las que están en juego, porque bueno, esto expresa buena parte de la frustración de sectores opuestos de la sociedad catalana que coinciden en su rechazo en las cosas que están pasando en este momento, y sobre todo una cierta sensación de que los sectores más, digamos, en situación más delicada de la sociedad quedan olvidados y quedan un poco dejados de lado, ¿no? Y me parece interesante esa parte del análisis que hacía Joan Serra cuando decía permanecen en Junts aquellos que vienen de la antigua Convergència, que siguen defendiendo los pactos y claro, en un momento en el que desde Waterloo se dinamitan todos los pactos, y decía Joan Serra, con lo que ya Puigdemont queda totalmente fuera de juego. Víctor. Pues yo creo que coincido mucho con lo que decía Josep. El ascenso de Vox y de Alianza entronca con un sentir que atraviesa como una lanza al costado de todas las democracias, que es la antiinmigración en toda Europa, ¿no? Vox está pintando de verde lo que antaño fue el cinturón rojo de Barcelona y temporalmente fue el cinturón naranja de Ciudadanos con Inés Arrimadas, pero creo que particularmente lo que es llamativo es el ascenso de Orriols, ¿no? Que se está beneficiando de tres factores. El primero es que la extrema derecha está en ascenso en todos los países y en todos los idiomas, es decir, si habla inglés la extrema derecha con Trump y con Farage, francés con Le Pen, húngaro con Orbán, pero también alemán, holandés o noruego, ¿por qué no va a hablar catalán, no? En segundo lugar, el sistema electoral, que paradójicamente fue diseñado por el antecesor de Junts, por Convergencia, para sobrevivir en el poder, premiando sobre todo el voto rural. Pues bueno, pues esto puede ser la tumba electoral de su heredera, de Junts, ¿no? Porque todo apunta a que puede ser barrida en esa Cataluña rural, que por cierto también coincide con la Cataluña carlista. Hay una cierta también interesante paradoja, ¿no? Los focos carlistas del siglo XIX se transformaron luego en focos independentistas en el proceso y ahora son focos de alianza catalana, ¿no? Y en tercer lugar, y lo más, digamos, que yo creo que me parece casi más importante, es que, y menos, que se destaca menos, es que yo creo que la xenofobia y la antimigración cae en terreno abonado, sobre todo en aquellas regiones que tienen un espíritu soberanista. Yo he recordado en alguna ocasión que los independentistas catalanes se revolvían con furia cuando hace una década les recordabas, oye, vais a acabar como Salvini, vais a acabar en movimientos xenófobos, porque eso es lo que ha ocurrido en prácticamente toda Europa donde hay movimientos secesionistas. Salvini pasó de gritar Roma ladrona a ser el líder de una lucha contra la invasión de Italia por parte de los inmigrantes. En Bélgica, 3/4 de lo mismo con el flamenquismo de extrema derecha, ¿no? El racismo y el rechazo del extranjero es un efecto secundario del soberanismo llevado al extremo. ¿Y por qué Cataluña iba a ser diferente? Pues ya no lo es, ¿no? Yo creo que pasar del Madrid nos roba a nos roban los inmigrantes solo cambia el sujeto, ¿no? Elisa. Sí, totalmente de acuerdo con los dos, particularmente con lo que ha dicho Víctor, ¿no? Es verdad que aquí hay una ola ultraderechista en toda Europa, pero efectivamente se pasa más fácil, en eso estoy totalmente de acuerdo, de un Madrid nos roba a nos roban todos los inmigrantes, porque ya está abonado esa idea, ¿no?, de, digamos, rechazo, en un caso a los españoles y ahora ya pues a los inmigrantes que vienen de fuera. Es terreno abonado y efectivamente es una evolución que se ha dado en otros países de esos movimientos secesionistas que acaban siendo movimientos de ultraderecha. En ese sentido, no es casual
casualidad que pase en los territorios, efectivamente, que además, como bien has dicho, son los antiguos territorios carlistas de la Cataluña interior. Dicho eso, está claro que hay un problema de fondo gravísimo, y eso también es interesante en el sentido de que también tenemos a los de Vox sorpasando a los del PP sin ningún problema en esos cinturones rojos que efectivamente antes votaban de otra manera. Y creo que es ese miedo, ¿no?, a lo que siempre decimos, los que se sienten abandonados, los que se sienten perdedores, los que sienten que están amenazados por esa inmigración, que no son precisamente las clases cosmopolitas y las clases, digamos, dirigentes de las grandes ciudades, ¿no? Y yo creo que eso que está pasando en toda Europa es un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención. Desgraciadamente, el problema es que aquí se presta atención a lo burro, ¿no?, por así decirlo. Vale, pues todos fuera, sin tal. Pero claro, el tema de fondo son como tantos otros temas, está sin abordar, y entonces es mucho más fácil o mucho más, si se quiere, emocional y tal, el tema de todos los inmigrantes fuera o moros fuera, por así decirlo, que el tema de vamos a ver realmente cuáles son los problemas y vamos a tratarlos. Me temo que en esta situación poco que hay que hacer, y luego por supuesto lo que habéis dicho de Junts está totalmente fuera de fuego, pero como dijo el otro día Ignacio Escolar, que le voy a citar, claro, es que tienen el termómetro en la terraza. Exacto. Es decir, es que tienen el líder que lleva 7 años, 8 años fuera de España, pues es que es normal que no se entere absolutamente de nada, ¿no? Pero dicho eso, sí que me parece un problema gravísimo, y no sé cómo se puede gestionar esto de una forma, digamos, razonable. Hay una cosa curiosa en Alianza Catalana que consigue atrapar nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes, es decir... Sí, porque la prioridad es la antiinmigración, claro. Exactamente. Y luego es la demostración también, Víctor, hemos explicado siempre que tenía una parte de clave interna catalana la sobreactuación de Junts aquí en el resto de España, es decir, en el Congreso de los Diputados. Pero esto demuestra que tampoco le está dando ningún tipo de rédito este papel que está jugando de oposición ahora al gobierno. Es que no sabemos qué papel está haciendo, ¿no? Leyendo el artículo que publicó Puigdemont en el País, pues la verdad cuesta mucho de entender. Lo que parece difícil de pronosticar es qué es lo que va a ocurrir, porque claro, no están sacando rédito político, como tú comentas, de la situación que es la mejor, la ideal para Puigdemont en estos momentos. Claro. Sociodemoscópicamente estás prácticamente arruinado, pero mantienes esos diputados en Madrid que podrías conseguir muchas cosas y estás absolutamente renunciando a lo único que tienes, ¿no? Quizás es eso, quizás es que el termómetro está fuera de la habitación. Otros tenemos también los prismáticos fuera o nuestro termómetro fuera de España y fuera de Cataluña, ¿no? Pero desde fuera cuesta mucho de entender, y yo creo que al final lo que le va a ocurrir a Junts lo vamos a tratar de explicar por cuestiones coyunturales, por el liderazgo de Puigdemont, pero al final es lo que le está pasando a prácticamente todos los partidos de centro-derecha en Europa. El Partido Popular resiste de momento, pero prácticamente todos los partidos de centro-derecha de Europa que han acabado siendo absorbidos por la extrema derecha. O sea, la excepción es el Partido Popular que sobreviva, no tanto la desaparición de Junts. Sobreviva, pero con Vox sí, de momento, efectivamente, de momento, ya veremos, sí, de momento. En Junts hay una cosa particular, que es en pleno proceso, en el momento culminante, pues incorporó a muchísima gente proveniente de la izquierda y de otros lugares de la derecha, de todas partes. Había líderes conocidos que estaban en primer plano en aquel momento. Cuando se acabó, cuando llegó el choque y se desvaneció el proceso, pues muchos fueron ya desapareciendo, y hoy ya ninguno de ellos está en la onda de Junts. Y en este proceso de disolución de lo que había sido una especie de gran partido nacional, digamos, ha quedado un núcleo que para su supervivencia ha hecho lo único que podía pensar que le podía ser útil, que es aferrarse a Puigdemont, en la medida en que, a pesar de todo, tiene todavía por el exilio algún punto de intocable. Y esto ha caído. Y en este momento están en fuera de juego, ¿no? Cada vez pintan menos, esta es la verdad. Mira, una cosa que me parece interesante es que ya saben que nace Alianza Catalana, nace en el Ayuntamiento de Ripoll. Nos vamos a ir hasta Girona. Carles Couso, buen día. Hola, buen día, Àngels. Claro, porque es importante saber, estamos hablando del auge de la Alianza Catalana, de su ideología, pero es importante saber qué hace Alianza Catalana cuando le toca gestionar, que en este caso es un ayuntamiento. ¿Qué hace en el Ayuntamiento de Ripoll?
Pues lo podemos resumir en 4 puntos, los 2 años de gobierno de la extrema derecha en este pueblo de Girona. Primero, promesas que no llegan. En campaña dijo que cerraría la mezquita del imam que radicalizó a los autores del atentado de Barcelona. Promesa incumplida, no tiene competencias para hacerlo. Segundo, contradicciones políticas y de relato. Orriols asegura que en su pueblo ha podido reducir un 70% los robos con violencia. Lo que no nos dice Orriols es que Ripoll ya era una de las capitales de Cataluña, unas capitales de zona más seguras. Si en 2023 hubo 7 robos con violencia, en 2024 fueron 2. La cifra, por lo tanto, ya era baja. Y otra contradicción, la misma alcaldesa que quiere liderar la independencia de Cataluña volvió a poner la bandera española en el balcón del ayuntamiento para evitar ser inhabilitada. Y otro punto, polémicas constantes. En 2 años y medio se han censurado carteles porque aparecían velos o sancionado manifestaciones y se han prohibido exposiciones como las de unos alumnos de la ESO, también porque aparecían dibujos de niñas con velo. Y un cuarto punto, el último, desgobierno. Escuchando a 2 exalcaldes, Pere Jordi Piella, que lo fue durante 14 años, y Teresa Jordà durante 8, se repite la misma idea, falta de proyecto. Ripoll ha perdut 2 anys. En 2 anys no s'ha fet res i no hi ha un plan de futur. Manifiestan que se están perdiendo subvenciones, que no hay rumbo y que la alcaldesa no se reúne con otras administraciones para tratar temas importantes para el municipio. Y los 2 exalcaldes coinciden. Orriols usa Ripoll, usa la alcaldía como altavoz para hacer crecer su figura a nivel catalán. Couso, gracias. Un abrazo. Claro, pues a falta de proyecto de la ultraderecha sería transversal a toda la ultraderecha, ¿no, Víctor? Claro, es que los análisis más benevolentes de la extrema derecha nos dicen que aciertan el diagnóstico, yo tengo dudas, pero bueno, aciertan el diagnóstico pero fracasan las soluciones. Sí. Y es que no hay nada más allá de actos simbólicos. Sí. ¿Por qué? Porque nadie en la extrema derecha es capaz de proponer un modelo social de desarrollo para un país que no pase por una inmigración y te diría más, por un número sustantivo de cientos de miles o de millones de migrantes que los necesitamos para mantener el bienestar social y mantener el desarrollo económico de nuestro país y de toda Europa en general, te diría que también de todo Occidente. Y sin los inmigrantes, como salen muchos estudios en Estados Unidos, tampoco tendríamos emprendimiento, no tendríamos innovación, etcétera, etcétera. Y no son capaces de hacer nada. Ahora sí que es verdad que empiezan a salir algunos estudios que sí que están haciendo algo en los municipios italianos, que son los que llevan ya más años gobernados por la extrema derecha, y ya tenemos más récord de lo que han estado haciendo, y lo que hacen es cerrar esos consultorios médicos o como mínimo deteriorar los servicios públicos que en un principio habían venido ellos a resolver, con lo cual podemos entrar en un círculo vicioso que me parece muy preocupante, cada vez tener más alcaldes o alcaldesas de la extrema derecha que vienen con una promesa de mejorar los servicios públicos, los empeoran, eso genera todavía pues una sensación de más desconfianza y la gente sigue todavía más votando esas opciones. Pero no les pasa factura, exacto. No les pasa factura. No, de momento estamos en ese círculo vicioso, sí. Lo acabará pasando. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo quería añadir que es que efectivamente la ultraderecha vive de los símbolos, ¿no? Y vive de estas guerras culturales. Lo que es difícil es encontrar un político de ultraderecha que hable de políticas públicas o que hable de gestión. Y por tanto, yo creo que ni siquiera están en ese discurso, porque efectivamente están en otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento de gestionar, es que realmente ellos, yo te diría que ni están en eso, ¿no? Están en si cierro la mezquita, en si los velos, pero no están en los servicios públicos, porque de verdad que el discurso va de otra cosa. Lo que es interesantísimo es cómo eso te lo compra el electorado y digamos, claro, y que entienden que es más importante lo de la mezquita que lo del consultorio médico. Correcto, y eso sí que me parece que es muy relevante y que es el signo de los tiempos, ¿eh? Dejadme una cosa que tiene que ver también con Cataluña, porque hoy continúa en la Audiencia Nacional, lo va a hacer en unos minutos, va a empezar a las 10 de la mañana la segunda sesión del juicio contra Jordi Pujol y sus 7 hijos, por el que el tribunal trata de esclarecer el origen de su millonaria fortuna. Estaba por ver si el tribunal iba a hacer declarar al expresidente, 95 años, con un frágil estado de salud. De hecho, la semana pasada estaba ingresado en un hospital. Finalmente, y esta fue la sorpresa ayer, la audiencia decidió que sí, que Pujol va a formar parte del juicio. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Estás ahí en la audiencia hoy también. A pesar del criterio de los forenses, que consideran que Pujol no se encuentra en condiciones para defenderse, el tribunal considera que sí que debe declarar, aunque lo haga por videoconferencia desde su casa, como hizo ayer. Sí, aunque está por ver si finalmente lo hará. De momento lo que ha decidido el tribunal es que Pujol va a seguir el juicio, como dices, desde su casa en Barcelona por pantalla. Lo decidieron los magistrados después de preguntar directamente al anciano si él se veía capaz, y el expresidente dijo que no está en su mejor momento, que no está en forma, pero que se ponía a disposición del tribunal, y el tribunal ya avanzó que cuando le toque declarar se volverá a valorar su estado. Eso será ya en primavera del año que viene, abril o mayo, depende de cómo avancen las sesiones, y
y su defensa confía que para entonces ya le hayan eximido por el avance de ese deterioro cognitivo que padece. Lo que está claro es que ahora mismo, de momento, ya le están juzgando a él, al expresidente, a sus 7 hijos y a 10 empresarios, cuyos abogados hoy seguirán desgranando las peticiones iniciales antes del inicio propiamente del juicio, las que se llaman cuestiones previas. Ayer se centraron en pedir la nulidad de la causa, esgrimiendo la operación de la Policía Patriótica contra los Pujol. Hoy, si hay tiempo, está previsto también escuchar el primer testimonio, el de la secretaria del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Andrea, gracias. A vosotros. Ramoneda, era impactante ayer la imagen de los 7 hijos sentados en el banquillo de los acusados. No deja de ser una ironía de la vida, ¿no? Los 7 hijos son los que en este momento representan a la familia Pujol. La madre ya murió y el padre está en una situación pues extremadamente delicada, que dudo de que esté en condiciones de llegar hasta el final del proceso asistiendo, aunque sea desde casa, ¿no? Pero sí, es una paradoja, ¿no? Los hijos... que es verdad que supuestamente también se enriquecieron. No solo eso, sino que tienen una parte importante de responsabilidad por los movimientos que especialmente algunos de ellos, empezando por el mayor, hicieron en algunos momentos, y de la manera que tiraron del resto de la familia, del padre a través de la madre, sobre todo, pues también tienen sus responsabilidades, no hay ninguna duda, pero no deja ser una paradoja que sean ellos los que estén allí y los demás estén lejos, ¿no? Es una paradoja, Elisa, pero sí que es el hecho que es una manera de entender el poder, es decir, toda la familia allí sentada para responder del enriquecimiento. Sí, es lo que es interesantísimo, ¿no? Más allá de la situación de Pujol y de la cosa poco extraña de que haya tardado tanto, en el fondo es una especie de juicio a cómo se ejerció el poder en una época en Cataluña, ¿no? Que fue, pues digamos, de una forma un poco peculiar, en el sentido de una familia controlando un montón de resortes de poder y que además sirvió para enriquecerse, presuntamente. Ahora veremos, ¿no? A mí sí que me parece muy interesante, y sobre todo lo que me parecería muy interesante es ver hasta qué punto esa forma ha cambiado y, digamos, esas prácticas, que evidentemente eran muy llamativas por ser familiares, siguen o no siguen, digamos, de otra manera, ¿no? Porque yo creo que en parte hay una cultura política, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, todavía muy ligada a esos beneficios que el poder puede suponer en términos de enriquecimiento, no tanto en términos en otros sentidos, ¿no? Y vemos los ejemplos recientes, vemos cómo todavía, más allá de las familias, existe esa idea de que el poder tiene también es una palanca para enriquecerse personalmente, lo cual... Pero es interesante ver cómo aquí se conjugan la familia y la patria, que son dos instituciones, efectivamente, digamos, de vocación trascendental, en nombre de las cuales parece que todo está permitido, ¿no? Efectivamente, que eres un poco impune, juntan, ¿no? Sí. Y a mí me parece que este es el elemento porque central además de esta historia. Durante mucho tiempo los Pujol esto lo han hecho muy bien, es decir, claro, se han identificado, y cualquier crítica a los Pujol era una crítica, ellos conseguirán que se convirtiera en una crítica a la patria, como dice Ramoneda, Cataluña. Víctor. Sí, pues yo, enfatizando lo que dices tú del tiempo, ¿no? Han pasado, yo creo que casi 5 años desde que la instrucción acabó, 11 años desde la declaración de Pujol que desató este caso, 20 años de la declaración aquella de Maragall en el Parlamento catalán de ustedes tienen un problema que se llama 3%. Creo que hace falta pues una auditoría no pública, no ya penal, no judicial, sino pública, de qué es lo que ha pasado en Cataluña durante estas décadas, porque evidentemente no se va a poder dirimir en el juicio, y qué pasó en la adjudicación de contratos, también qué pasó, obviamente, o qué ha podido pasar con la Policía Patriótica. Yo, viendo el documental de la Sagrada Familia de David Trueba estos días, precisamente contrastando con todas las cosas que salen ahí, los coches que llevaban los hijos de Pujol, etcétera, y al mismo tiempo parece que muchos expertos, como mínimo, yo no lo soy, juristas, dicen que va a ser muy difícil para la Fiscalía probar la tesis de que el acusado, Jordi Pujol, se aprovechó de su posición política para tejer una red de clientelismo para enriquecimiento personal. Eso va a resultar muy difícil de penalmente de ser castigado, y además tenemos una persona de 95 años que pues yo creo que hay que mostrarle también un apoyo humano a la persona que está sufriendo la condena más efectiva de este país, que no es la que hace la justicia, sino la condena anticipatoria de los medios de comunicación y la condena. Bueno, está en fase de rehabilitación, Jordi Pujol. Está en fase de rehabilitación. Sí, en fase de rehabilitación, pero bueno, en todo caso, yo creo que se tendría que haber juzgado muchísimo antes, y sobre todo yo creo que
que hace falta hacer una auditoría de todo qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque yo creo que penalmente van a haber prescrito muchos delitos y va a ser muy difícil de probar, ¿no? Yo creo que Cataluña se despierta a una nueva realidad. Yo creo que durante muchos años, desde Banca Catalana hasta ahora, pues se vivió una especie de nube, se empieza a despertar de esa nube de lo que ha significado el pujolismo y Convergencia, y lo que vemos después de ese sueño es Alianza Catalana, lo que hemos comentado antes. Sí. Y esto me llevaba también, y ya voy a ir cerrando, pero me llevaba también que la semana pasada hablábamos nuevos tiempos, viejas fórmulas de corrupción, y claro, ahora cuando ha recordado Víctor lo de la frase de Maragall, que cayó como una losa en el Parlament de Cataluña cuando les dijo a los de Convergència, ustedes tienen un problema, y el problema es diu 3%, volvemos a lo mismo, a la vieja corrupción. Es verdad que de eso hace 20 años, pero que la corrupción que seguimos viendo sigue siendo ustedes tienen un problema, y el problema es del 2% o del 3%. Lo último, que quiero cerrar con la información internacional, porque a la espera de ver cómo se concretan las negociaciones entre Washington y Kiev, que en teoría acercaban la posibilidad de una paz en Ucrania, esta ha sido una noche de ataques masivos por parte del ejército ruso. Han sido nuevos bombardeos de Rusia que han provocado muertos en la capital ucraniana, han provocado muertos en Kiev. Zelensky ha manifestado de nuevo su intención de adherirse al plan de paz de Donald Trump, pero claro, falta por saber todavía qué es lo que dice Rusia. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque dice Zelensky que está dispuesto incluso a negociar los puntos más complicados del acuerdo, lo que para él hasta ahora eran líneas rojas, pero a pesar de que de momento Moscú no se ha pronunciado sobre el encuentro de Ginebra, Putin ya ha dejado claro en varias ocasiones su intención de hacerse con todo el territorio ocupado. De momento Zelensky parece que salva ese ultimátum del próximo jueves, aunque con Trump siempre es imprevisible, pero en el terreno, como tú dices, lo importante que ha destacado el presidente ucraniano hace solo unos minutos de nuevo en sus redes sociales es que Rusia ha usado 22 misiles, varios de ellos balísticos, y 460 drones para matar a esos 6 civiles en Kiev, y también ha atacado otras regiones como Odessa. Por cierto, en ese ataque han caído drones también en la vecina Moldavia. Un Zelensky que hacía referencia precisamente al momento de las negociaciones y que ponía en valor esta noche todos los esfuerzos de los americanos, con los que dice avanzar de manera coordinada, y reconoce que ahora todo se decidirá en una reunión próxima con Donald Trump. Y mientras algunos medios americanos hacen referencia a contactos informales entre ambos ejércitos mediados por los Estados Unidos. Nico, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally. Vamos a ir terminando el abierto, y lo hacemos con esta música que nos lleva más al verano que al invierno, pero que está muy bien. ¿Qué tal, Pepe Rubio, Sergio Castro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué nos contáis? Pues nada, en unos minutitos en Comando Norte, Nacho Carretero y Aitana Castaño van a recibir a nuestra invitada, Patricia Simón, escritora y reportera, habitual en conflictos de guerra, premio Chávez Nogales, y autora de un libro, que es lo que nos va a tratar en estos primeros minutos del magazine, Narrar el abismo, periodismo de conflictos en tiempos de impunidad. Esto es lo que vamos a hacer con ella. Con el Comando Norte. Sí, bueno, con ella vamos a entrevistarla. Bueno, ella, vale, es que has dicho, esto es lo que vamos a hacer con ella, como si fuéramos a... Sobre ella va a girar, y sobre su libro, el contenido de Comando Norte. Muy bien. Yo te he entendido, Sergio. Gracias. Vale. Es que me ha quedado clarísimo. Está imposible. Llevo unos días que es insoportable. A ver, Pepe. Luego a ver si entiendo lo que tú me vas a contar. Luego vamos a conocer a Cristina Jerén. ¿Quién es Cristina Jerén? Bueno, la va a presentar Chema Rodríguez, nuestra Miss Experiencia de hoy a partir de las 10:30. Y tiene 82 años, es bailadora flamenca y creadora de la Escuela de Flamenco, que lleva su nombre, la Fundación Cristina Jerén. Muy bien, lo he entendido perfectamente. Vale. A ver, Sergio, inténtalo. Yo sigo. Yo vale. Porque ahora voy a decir 900, 100, 800. Ya están atentos todos los oyentes, 900, 100, 800, porque llega el momento de hacer las llamadas para cualquier duda que tengan sobre plantas y jardines y que quieran preguntar a nuestro jardinero, Eduardo Barba, que hoy, por cierto, vuelve a hablar de los preparativos del invierno en los jardines. ¿Qué hay que hacer con las plantas? Claro, porque hay que hacerlo en otoño. El invierno hay que hacerlo en otoño en el jardín. Ah, vale. Pues dense prisa y escúchennos, porque se hace mucho frío ya. Pues si no me has entendido lo de Patricia Simón, ojo con esto. En 15 minutos de fama con Martín Bianchi repasamos la prensa del corazón con una noticia, y es que Íñigo Nieva, el esposo de Tamara Falcó, junto con Cristiano Ronaldo, en breve van a poner en marcha en Madrid un club privado
basado en la cultura, el empresariado espera, basado en la cultura, la empresa y el deporte, en honor a Lope de Vega. Si a mí me dicen que en una misma frase yo puedo decir Cristiano Ronaldo y López de Vega, me hubiera quedado tonto. Y luego los fastos, celebraciones de 50 años de la restauración de la monarquía, la entrega del toisón de oro a la reina Sofía, seguida de una comida en la que estuvo el emérito. Sí. Yo entiendo que fue difícil a ver, de ¿qué nos cuenta gestionar. Martín Bianchi? Claro. Vale, pero el tema de Cristiano Ronaldo. Esto es lo mejor de me ha vuelto loca. Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, Evisa de la Nuez, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.